Los verbos reflexivos, parte 2, el acuerdo de participio pasado con FrenchSpanishOnline.com. Estos verbos reflexivos son también llamados verbos pronominales y son todos esos verbos que tienen se o se en la forma infinitiva. Lo que vamos a ver aquí es el acuerdo de participio pasado, algo un poquito complicado en francés. El passé composé de estos verbos usa solamente el auxiliar être, no se usa el auxiliar avoir, pero la cosa es que siguen las reglas del verbo avoir. Es una dificultad. Ella se lavó, en francés se dice elle se lavé. Y cuando miramos esa frase, podemos pensar que si una e final aquí al fin del participio es porque hay un acuerdo entre el verbo y el sujeto, sujeto que es femenino. Pero no es así. Nos equivocamos si pensamos así. Para entender mejor el acuerdo, debemos cambiar esa frase y mentalmente decir elle a lavé elle-même. Ella ha lavado ella misma. Vamos a ver cómo usar esa manera para encontrar entonces el acuerdo. Pero por eso, ustedes necesitan primero ver de nuevo la lección del acuerdo de los participios pasados que usan el auxiliar avoir. Hay un video por eso. Lo vamos a resumir aquí. Los verbos que usan el auxiliar avoir tienen un acuerdo con el objeto directo. No tienen acuerdo con el sujeto, pero tienen un acuerdo con el objeto directo solamente cuando ese se encuentra antes del auxiliar. Un poquito complicado, pero lo vamos a ilustrar regresando a nuestro ejemplo. Elle se lavé. Aquí tenemos una E final. ¿Por qué? Elle se lavé, hemos dicho que podemos decir también elle a lavé elle-même. Elle-même es el objeto directo, está colocado directamente después del verbo laver, pero aquí porque está después no hay acuerdo. Elle-même llega a ser ese apóstrofe en nuestra primera frase, por eso aquí tenemos un objeto directo que es femenino y que está colocado antes del verbo. Por esa razón hay un acuerdo y podemos agregar nuestra E final. Y solo por eso. Más ejemplos. Elles se sont amusées. De igual manera podemos decir que elles se sont amusées es elles ont amusé elles-mêmes. Elle-même es el objeto directo que está aquí en esta segunda frase después, por eso no hay acuerdo. Elle-même llega a ser se. Se entonces es un objeto directo, eso es seguro, es femenino y también plural y está colocado antes. Otra vez tenemos todo para respetar nuestra regla y tener el arreglo, el acuerdo aquí con la E y la S final. Pero esta regla no funciona con objetos indirectos. Elles se sont parlé. Como lo puedes ver aquí, no hay nada. ¿Por qué? Elles ont parlé a elles-mêmes. Elle-même aquí está separado del participio por esa pequeña palabra, una preposición. Por eso, porque no está directamente colocado después del verbo, decimos que es un objeto indirecto. Ese objeto indirecto llega a ser se aquí y por esa razón no hay acuerdo porque no es un objeto directo. Más complicado, primero elles se sont serrées, se abrazaron, se tomaron en sus brazos. Elles se sont serrées. Aquí no hay dificultad. Elles ont serré elles-mêmes. Elle-même es el objeto directo. Elle llega a ser se aquí, colocado antes del verbo. Aquí no hay problema. Todo sigue la regla normal. Tenemos el acuerdo. Pero ahora con el mismo verbo serré, que significa estrechar también, elles se sont serrées la main, se estrecharon la mano, se dieron la mano. Como lo puede ver aquí, no hay acuerdo. ¿Por qué? Elles ont serré la main a elle, es otra manera de decirlo. Aquí, así que entendemos que elle no es un objeto directo, porque hay esta preposición. Elle es objeto indirecto y ese objeto va a llegar a ser se aquí. Por eso no hay acuerdo. Pero en nuestra frase hay un objeto directo.
Aquí está, es la main. Elles ont serré la main. Pero la main se encuentra también en la primera fase, pero está después del verbo. Tenemos un objeto directo, pero después del verbo. Por eso no hay acuerdo. Si ahora transformamos nuestro nombre en pronombre para decir elles se la sont serrées, de esa manera sí todo funciona porque la, que sería el objeto directo colocado antes del verbo, podríamos agregar aquí una e final y solamente una e porque el acuerdo está con la mano, que es singular. Como lo pueden ver, es menos complicado si usan mentalmente el verbo avoir. Pero para hacer la diferencia entre objetos directos e indirectos, necesitan saber los verbos y sus preposiciones en francés. Así que es bastante complicado porque hay varias cosas que saber de memoria para conocer el acuerdo correcto. Pero no se preocupan si hacen unos errores. Yo conozco muchos franceses que aún no conocen esa regla y que porque se pronuncian de la misma manera si una E, una S o si no hay nada, por eso hacen errores. Entonces, tranquilizanos. Una tercera categoría que vamos a ver rápidamente es de esos verbos pronominales que no existen sin el término se y que por eso no tienen objetos. Por ejemplo, la palabra s'enfuir. S'enfuir, escaparse. El verbo enfuir no existe en francés, solamente s'enfuir. Ese verbo no existe sin su S apóstrofe. También se souvenir es igual, acordarse. Todos esos verbos tienen un acuerdo y eso es fácil porque el acuerdo está con el sujeto, así que elles se sont enfuies, el femenino plural, es. Ils se sont souvenus, il plural, entonces una S. Esa categoría entonces de verbos que no existen sin su palabra se, sin su pronombre se, tienen un acuerdo más fácil que acordar. Como lo hemos visto, hay entonces tres categorías. La categoría del objeto directo, la categoría del objeto indirecto y esa categoría que no existen sin la palabra, el pronombre se. ¿Ok? Entonces ahora se finí, pero si quieren hacer más ejercicios o ver de nuevo esa lección, puede ir a leer el texto entero en frenchspanishonline.com/magazine. Encontrarlo todo y unos ejercicios. Muchas gracias por seguir conmigo este video. Au revoir. Hasta luego.